Muy bien, 10:48 de la mañana, Juan Martín, ponete toda la pilcha, tirate el armario encima porque lo tenemos del otro lado. Puse la corbata. Lo tenemos del otro lado de la línea a nuestro queridísimo amigo Lea Ross, que está ahí, lo veo, tengo el gusto de poder verlo además en esta Mirá. comunicación de mañana en las sierras cordobesas. Lea, ¿vos nos escuchás bien? ¿Nos saldrá bien esta vez? Hola, yo los escucho. Ahí te escucho, ahí te escucho. Lea, querido, tanto tiempo, ¿cómo estás? ¿Cómo anda la vida? La vida y no sé cómo podemos decir, los bichos del mar argentino quizás nos dieron una perspectiva bastante luminosa, inédita del país, como contracara quizás todos los vaivenes que está teniendo la economía política, pero de alguna manera creo que este antecedente del streaming que acaba de terminar genera como varias inquietudes a la hora de apreciar el entorno, las cuestiones visuales, quizás hasta sonoras, que creo que ofreció una perspectiva quizás distinta a la que estamos acostumbrados a la hora de pensar qué es lo que podemos apreciar y degustar a veces en nuestro entorno también. Claro que sí. Bueno, justo la semana pasada charlábamos con la gente de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras, que se han transformado en columnistas fijos, y hablábamos también de esta situación, ¿no? De una permanente preocupación por la exploración y la posterior explotación, que es la que de última trae algunos problemas de contaminaciones o peligros, y esta fascinación también con el streaming, con estar disfrutando de eso, de una ciencia desfinanciada. Una vez más nos encuentra ahí con todos los cruces de esta época también, que da para pensar esta fascinación. Bueno, no viene de la nada, ¿no? No es que un día en YouTube apareció. Hay mucha discusión de por qué se convirtió en el streaming del año. Cuando decimos del año, quiere decir que le terminó ganando en algunos tramos a los principales canales de stream de la Argentina, digamos. Una razón tiene que ver con que tocó algo muy desde adentro de cada uno que tenía que ver con la cuestión escolar, digamos. Cuando uno piensa en la infancia, se puede rememorar algunas cuestiones visuales como pueden ser afiches, fotografías que te mostraban el colegio en revistas escolares, y todas esas cuestiones que al final cuando vos lo terminás viendo de adulto en una pantalla y encima te dicen que esto no es un documental de National Geographic, es algo que está ocurriendo acá, pegadito nomás, y genera una fascinación, algo impensado, digamos, que hace que de alguna manera reactive ese lado infantil que tenemos adentro nuestro. La otra razón tiene que ver con Claro. esta cosa inédita, que es que el tiempo que lleva entre una investigación de descubrimiento científico y la divulgación de la misma, el trayecto temporal es prácticamente cero. Es decir, los científicos cuando descubren lo que hay en las profundidades es al mismo tiempo el que lo descubre el público. Eso es algo novedoso también, que no es algo habitual en la ciencia argentina y en muchos lados del planeta. El hecho de que nos enteremos al mismo tiempo que los científicos lo que van a contemplar, porque no es que los científicos sabían de antemano qué es lo que iban a visualizar. Eso también genera como una cuestión didáctica de interacción también bastante novedosa. Y es muy curioso eso, cómo se contrapone con el modelo actual que se tiene de un canal de streaming que se basa básicamente en el talk show. Es decir, hablar Claro. de un mismo... Hablar de cualquier cosa, pero hablar. Claro, hablar de la nada misma durante 3 horas seguidas. Y acá hubo transmisiones que superaron las 3 horas, mostrando estas imágenes que sorprendieron hasta los propios científicos de lo que estaban contemplando. Entonces, bueno, son varias Sí. cosas que permiten profundizar y complejizar también de qué hablamos cuando hablamos del ambiente, digamos, y contemplarlas de esta manera que obviamente y que también generan como activas ciertas sensibilidades, tanto de los científicos como el público, que lleva también como a replantear algunas cuestiones que estaban ahí, que se reactivan desde adentro de cada uno y que eso es lo que ha generado esta transmisión. ¿Vos sentís que se armó ese puente digamos, de conciencia de la defensa de, por un lado, la arista de lo que es la exploración y el laburo científico en un momento donde está golpeada la universidad, el apoyo científico, el CONICET?
Y por otro lado también más o menos la defensa del mar. También, o lo que trae los peligros de la exploración barra explotación. ¿Crees que se logró hacer ese puente? Porque yo soy de consumir algunos streamings y en general hasta me preocupa la mirada de los pendex, los jóvenes que están en esos streamings, y hay como una cuestión, digamos, de no sé cómo decirlo, pero sí de desligarse de lo que tiene que ver con la defensa ambiental. Como que está superada esa conversación para los pendex, y que, bueno, si el riesgo para que yo tenga el celu es detonar todo, que se detone. No veo que se pueda trabajar en ninguno, ni los que son más cuca, ni los que son menos cuca, ni los que están más al pedo, todos fascinados con el streaming de las profundidades, pero nunca haciendo ese enlace hacia la defensa de lo natural o la defensa de la labor científica. A ver, vamos a hablar de dos cuestiones, ciencia y ambiente. En el caso de la ciencia, lo que pasa, Milei ha instalado, o por lo menos la mirada que tiene el actual presidente, que a veces lidia entre ser liberal libertario, pero por otro lado ser minarquista, es decir, que no necesariamente desaparezca el Estado, sino que haya una mínima intervención en cuestiones que por lo menos no tengan que ver necesariamente con la economía, estrictamente hablando. En ese costado, Milei aceptaría, toleraría que el Estado pueda financiar investigaciones científicas, pero en base a algo que se mencionaba anteriormente, que era las ciencias duras, que para él la economía también es una ciencia dura, que es lo que habitualmente decimos ciencias naturales, digamos, como puede ser investigaciones contra el cáncer o todas esas cosas. Pero no está de acuerdo en que el Estado financie las ciencias blandas, que serían las ciencias sociales, porque considera que ya está cooptado por las izquierdas o el marxismo cultural. En cierta manera te diría que algo de razón tiene Milei en el sentido en que lo que me pasa a mí, por ejemplo, en la Universidad Nacional de Córdoba, si vos vas a la Facultad de Ciencias Económicas, hay por lo menos en sus archivos 10 papers publicados por Milei para la Universidad Nacional de Córdoba. Pero yo no he encontrado, por ejemplo, papers de carreras universitarias que hayan hecho investigaciones sobre el surgimiento de las nuevas derechas en los barrios, por ejemplo. Y estamos hablando de que en la provincia de Córdoba el 75% de los votos en el balotaje votaron por Milei. Y sin embargo, el contenido curricular sobre el ascenso de las nuevas derechas en Córdoba es prácticamente nulo. Y digo la UNC como pueden ser otras universidades. Hay antropólogos que vienen advirtiendo que ha sido muy floja las investigaciones, porque en cierta manera si vos financiás las ciencias sociales, por lo menos deberían advertir de estos fenómenos. Entonces, bueno, creo que las academias, las ciencias, tendrían que plantear esas cuestiones sobre hacia dónde deben encaminarse las ciencias, digamos, y por qué no pudieron advertir de estos fenómenos. Y después, bueno, pero tal vez la preocupación de que no advierta, que nuestro universo académico, universitario, no trabaje o no advierta, no nos sube a la línea de Milei, por ejemplo, de detonar todo. Pueden llegar a ser algunos diagnósticos parecidos que toquen mismos puntos, pero tal vez se podría promocionar o impulsar el estudio de otras cosas, tirar algunas líneas desde la academia de arriba hacia abajo para cubrir otros sectores o lo que sea. Lo que pasa es que para mí el problema para mí el problema está en que cuando alguien hace una tesis, por ejemplo, lo común es que haga una tesis apegado a los temas que le interesa y en donde se codean. Por ejemplo, vos si te interesan los temas ambientales, te vas a pegar a cuestiones de fumigaciones con agroquímicos, y es el tema que te vas a enganchar en el resto de tu vida. Como tesis está bien porque uno trata de obtener el título universitario con un tema que esté bien aferrado. Ahora, después de la tesis, daría la impresión de que esos mismos científicos después se mantienen en el mismo tema. Y no hay una osadía, una voluntad de ir a jugársela a investigar algo que sea distinto. Los que son antropólogos, por ejemplo, advierten, mirá, hay muchos papers sobre víctimas de gatillo fácil, personas que laburan en comedores, etc. Ahora, de ahí a que quieras entrevistar a alguien que se aferra a las ideologías de Milei, nadie se anima.
Y eso es todo un tema, digamos. Uno tiene que tener como, No, claro. se esperaría tener cierta voluntad de ir, ir a descubrir lo desconocido, precisamente, como acaba de Tal cual. realizar el CONICET en el fondo del mar. Creo que esos son los temas Sí. pendientes también que requieren las ciencias y que un poco también nos ha enseñado esta expedición también. Sin duda. Bueno, como no hablamos en profundidad hace un tiempito, te quiero empezar a conectar algunos temas que sé que los has tratado de primera mano. ¿Cómo se pega este ya pasado con tanta noticia, la derecha Fest en Córdoba, que sé que estuviste por ahí, con después, con algunas semanas después, la confirmación ya de un frente de gobernadores, otra vez, digamos, de un peronismo federal? ¿Dónde están las conectas ahí? Y sobre todo en estos últimos días en los que también los gobernadores pisaron fuerte con sus legisladores para frenarle un poco a través de las cuestiones los vetos a tanto lo del Garraham, la ley de discapacidad y algunas otras cuestiones. ¿Cómo conectamos esta situación que incluso recién mencionabas, ese 75% que le aportó Córdoba a Milei para llegar a la Casa Rosada, con lo que fue esa experiencia, con todo el devenir posterior de este armado que seguramente no hará mella en las próximas elecciones, pero sí que arma un frente nuevo de oposición para el gobierno nacional? Y es como que se acomodan las castas también. Si vos, Ajá. a mí, o sea, la derecha FETS tuvo el desatino de que en realidad estaba organizado por sectores que estaban ligados a Santiago Caputo. Y Sí, el tema que los Santiago grandes Caputo... perdedores de la, ¿Cómo? los grandes perdedores del armado de listas por ahí adentro de la Libertad Avanza, Claro, y digamos. eso ocurrió antes de la derecha FES. O sea, tuvieron que venirse a Córdoba con el rabo entre las piernas, al ver que no, que tuvieron ese... A ver, para que tengamos idea de lo que estamos hablando, se suponía que el gordo Dan iba a ser candidato, y no llegó a ser Ujú. candidato. De hecho, no hay ningún tuitero de candidato. Entonces, bueno, tuvieron que hacer el festival con esa muy mala noticia que recibieron de parte de los hermanos Milei. Y como no son ellos, no son los tuiteros los candidatos, a la medida en que Milei, porque no sé si se dan cuenta que Milei está cada vez más peinadito, si lo comparamos años atrás. No, Sí, sí, sí. no tiene el pelo revuelto que tenía en los programas de televisión, y en la medida que se pasa el peine y se saca las canas, al tener menos canas entra más casta en la, Claro. en la cabeza. Y entonces ese es el tema que está teniendo la Libertad Avanza, está entrando cada vez más castas. Qué sé yo, los tuiteros, por ejemplo, se embolan que una de las candidatas es Silvia Los Penato del PRO y que es recordada por haber militado por el aborto legal. O sea, Claro. o sea, los guasos se quieren cortarse los huevos, así literal, por tener que hacerle la campaña a una abortera. O sea, ese es el dilema que están teniendo hoy en día los tuiteros. Y así como se acomoda la casta por un lado, también se acomoda en la otra. En este caso, lo del esta Ujú. alternativa que no les gusta que le dicen, que le digamos así, pero la alternativa del centro, que son las Provincias Unidas. Que obviamente es disruptivo porque no es común que, o por lo menos no se tiene recuerdo de cuándo fue la última vez que los gobernadores de provincias pesadas hayan estado de acuerdo en crear un frente electoral con el mismo sello y en simultáneo en estas elecciones legislativas. Pero Eh, hubo otras experiencias de Santa Fe, Córdoba. sí, pero la última vez con el mismo nombre, me parece que hay que remontarse a la década, por lo menos al siglo pasado, me parece. Ajá. Acá estamos hablando de Córdoba, Santa Fe, Chubut. Provincias Unidas que no tiene candidatos propios ni en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, por lo que tengo entendido. Y Entonces, bueno, ahí hay un ahí te dejo esto, te dejo sí, esto. O sea, un mensaje de acá estamos listos para la que viene, que es la presidencial, pero en esta no hinchamos, pero te dejamos armado esto. Es, digamos, más para la negociación que para otra cosa. lo que pasa es que el apoyo que le dio los gobernadores en el primer año a Javier Milei tenía que ver con que ellos estaban de acuerdo en la cuestión fiscalista. Es decir, que Milei haga el trabajo sucio para limpiar la macroeconomía con todo el dolor que eso implicaba,
con la expectativa de que al quedar más legible, más pulida la cosa para la Argentina, más presentable ante el mundo, se superaba una etapa fiscalista, que era Milei, para entrar a una nueva etapa que es la productivista, que es donde ahí se presentan estos gobernadores que dicen ser los que son capaces de generar lo que no puede hacer Milei, que es producción, que es trabajo, entre otras cuestiones. Entonces, bueno, era evidente que algo de esto iba a pasar, en donde iba a haber mucha sintonía fina, pero después un momento dado donde había que dar un salto y decir, ahora hay que confrontar, mostrando que nosotros somos la etapa superadora de esto que se acaba de instalar. Y más todavía con la expectativa de evitar que vuelva un peronismo enfocado en el ambacentrismo como era el kirchnerismo. Entonces, bueno, Provincias Unidas pretende mostrarse como tal, de esa manera. Ahora, podemos unir, sí, que tanto lo que contabas de la derecha FES, como también la unión de los gobernadores, le hacen perder algunos alfiles también, o por lo menos le empieza a meter ruido a algunos alfiles con los que contó el gobierno durante este primer tramo de la administración, sea para batallas legislativas o para algún que otro apoyo importante en algún anuncio, en alguna cuestión. Lo podemos asimilar a otras veces que por armar un frente para sacar a algún presidente o por lo que sea, se van perdiendo las bases de los propios partidos que hacen a ese frente. No sé, se me viene la alianza con el Frente Grande que durante los 90 fue acumulando, pero después con las alianzas hacia la UCR o hacia lo que fuere, las bases se le van yendo, se va debilitando. Era importante, digamos, lo que representaba las fuerzas del cielo. Santiago Caputo, el Gordo Dan, le hizo una identidad de la cual ahora se está desprendiendo. Los gobernadores era esa casta a la que siempre puteaban, pero que les era útil, aunque la mandaban al frente cuando hacían los acuerdos. ¿Esto va debilitando al gobierno de cara a lo que sigue o le están apostando todo a que en octubre logran esas bancas que necesitan para hacer todo? A ver, en la intro que vos decís, en realidad hay que decir algo. ¿A quién le habla? Los partidos políticos, ¿a quién le están hablando? Porque es obvio que la mitad no va a votar. Si la mitad Pero no algún vota, discurso de las fuerzas del cielo en Twitter y en televisión, incluso el discurso que propuso Milei en la campaña, estaba más relacionado a ese odio visceral que representaba esas juventudes perdidas. bueno, pero por eso, los que no van a votar no es solamente gente que está harto están harto de la política, están metidos en otros temas. Y ahí, a ver, cuando los que no van a votar son gente que tiene desimpatía, pero también pueden tener simpatía con el gobierno, solo que no van a votar, no están enganchados en esto que estamos hablando. Sí, O sea, son personas que tienen pluriempleo, que quieren estar un domingo en descanso, o tomando mate en la esquina o pasarla con su familia. Entonces son momentos en donde no se entiende de quién, cuando hablan los partidos políticos, de qué están hablando. Y si vos querés, tal ahí cual. ya hay un nivel de hartazgo. A ver, Milei dijo hace poco que va a dejar de insultar. ¿Y por qué va a Sí, dejar de insultar si se suponía que ese era un capital simbólico? Y porque ya llevas un año y medio de gestión y no alcanza la plata. Digamos, uno ya no siente que está aportando algo el hecho de que tengamos un presidente que insulte. O sea, por eso digo que se saca las ya lo canas y entra a la casta, digamos. sí. Entonces, cada vez que vos armas coaliciones, queda la pregunta, pero si ya de por sí no se entiende los políticos a quién le están hablando, ¿a quién le van a estar hablando esas coaliciones? Esa es la pregunta que uno genera. Yo acabo de explicar que Provincias Unidas pretende presentarse como la superación de la producción, qué sé yo, pero la producción de qué también. Porque vos fijate una cosa, Provincias Unidas suena como que va a ser un proyecto federal, que va a representar a toda la Argentina, que no va a ser solo los porteños o los bonaerenses. Ahora, ¿pero Sí. quién lo va a centralizar? ¿Córdoba? Bueno, Emma, si lo va a hacer Córdoba, Neuquén no se suma. ¿Por qué no se suma Neuquén? Ah, Porque Córdoba insiste en hablar todo el tiempo de la inversión de biocombustibles en el agronegocio. Es decir, para que no exportemos solamente soja, hay que invertir en industrias que produzcan biocombustibles, etcétera. Diciendo, sí, todo muy lindo, pero para hacer biocombustible tenés que obligar
al sector hidrocarburífero a que compre biocombustibles para que se mezclen los surtidores. Y el tema es que los biocombustibles pueden aumentar de precio según la cotización de los commodities. Y eso Ujú. lo hincha bastante a las petroleras. Entonces hay una guerra interna entre petroleras, todo lo que es biocombustibles, que lo pone tensión a esa cuestión federal. De hecho, Claro. el cordobesismo tilda a los petroleros de ser lobby con el kirchnerismo. Acordate que el kirchnerismo nació en Santa Cruz, una provincia Claro. patagónica, ligada a los Ujú. hidrocarburos. Entonces ahí tenemos, entonces como para tenerlo en cuenta, no es que es tan federal, digamos, que es tan representativo No, no, por del supuesto. país. Entonces son cuestiones que también hay que tomarlo en cuenta más allá de recurrir a conceptos muy generales y hasta metafísicos como producción, que hay que tenerlo en cuenta, digamos, a la hora de ver estas tensiones internas. Entonces, bueno, Ujú. esa es la gran duda que genera. Si ya de por sí no sabemos a quién le hablan los políticos, enfrascados en partidos, ahora ya no, las coaliciones, ¿a quién les van a estar hablando ahora? Hoy en día ya no sabemos Ujú. si le conviene a la Libertad de Avanza que la gente no vote. Porque si va creciendo el disgusto con el gobierno y no tienen ganas de votar, y bueno, hay que ver si ahora resulta efectivo conformarse con el núcleo duro también. Eso es lo que están buscando, analizando los sociólogos ahora, los analistas, los que hacen los sondeos ahora. ¿Cómo caracterizar al no votante? Es difícil caracterizar al no votante, porque para mí es demasiado heterogéneo, no hay un arquetipo que lo sintetice. Entonces, bueno, ese es el gran tema que están teniendo estas coaliciones, digamos. También se le suma, obviamente, también al panperonismo también. Porque, qué sé yo, Por proyectos... supuesto, por supuesto. Que hemos Bueno, dedicado también bastante, ¿cómo? no, Bueno, no pueden ubicar a ni su hablar voto. del radicalismo, no No, sé. no, ya está extinto, ya está bajo tierra. Lea, estamos hablando del gobierno, de la libertad avanza en sus cuestiones de base, como los jóvenes tuiteros de las fuerzas del cielo, con esa impronta, de las alianzas con los gobernadores, pero también me interesa otro tema hacia la libertad avanza, hacia adentro y a su entramado de poder, que tiene que ver con la conexión internacional. Y estuviste hablando hace poco no solo del plan general, sino también de algunas cuestiones que se empiezan como a filtrar a propósito de, bueno, o de las valijas que entraron con este avión tan particular, bastante reminiscencia de otras épocas también, del financiamiento que llega por zurda, pero también que deja un poco más claro esto que ya teníamos claro de esta planificación tal vez internacionalista de, bueno, ahora Milei va a ser la voz de tal cosa para probar o probemos acá otro sistema de un pequeño entramado que lo incluye a Trump, que lo incluye a Bannon, que hay un centro ahí digitando un poco lo internacional, pero que se empieza a meter en esta cuestión, digamos, de primeros casos de corrupción, por lo menos en la picota de los medios públicos. ¿Crees que va a tener alguna influencia esto? ¿Lo podemos describir un poco también para que le quede claro a la audiencia de estos temas para que no se malinterprete? Lo estuviste elaborando y nos interesa un poco también tu mirada de esta estructura internacional de la cual es parte el gobierno argentino. Bueno, hay como ciertas novedades sobre el manejo de los posibles escándalos de corrupción que vienen apareciendo, como también un cierto tufillo tradicional a las épocas de los años 90, como puede ser los servicios de inteligencia. Argentina tiene un gran tema, seguramente como en otros países, de que los fondos que se manejan los servicios de inteligencia son fondos secretos, reservados, porque se supone que están haciendo operativos muy sensibles que tienen que evitarse que se filtre determinada información. El tema es que hoy en día estamos viendo que la CIDE ha estado recurriendo a los servicios de un empresario que vive en Miami, pero que es de acá de Argentina, que es Leonardo Scaturice. Que Scaturice es señalado como alguien que fue empleado de la CIDE de los años 90. Y que bueno, cuando alguien fue espía, normalmente tiene dos cuestiones. Acumula contactos y experiencia en el manejo de la seguridad privada. Con lo cual normalmente Claro. se transforman en emprendedores o inversores o empresarios que estén ligados a estos rubros. Y más en un distrito como Miami, que en general es indicado de ser un ámbito donde se lava mucho dinero.
El tema es que, bueno, el nombre Scaturice viene siendo muy nombrado en estos últimos meses, en particular por la aparición de una valijera que se trajo 10 bolsos en un avión privado que llegó al aeropuerto Jorge Newbery en Buenos Aires. Y precisamente esa especie de valijera es empleada y socia de Scaturice. Entonces Scaturice de a poco, y se sabe que alguna de las empresas locales de Scaturice recibe contratos con el Estado. Una de ellas fue también con la CIDE para, para dar una especie de logística a las reuniones que se tengan que llevar a cabo entre funcionarios de Estados Unidos y de Argentina. Algo que no es común que la CIDE haga esa clase de contratos. Pero bueno, estamos hablando de Scaturice, que al mismo tiempo es parte del organizador de la CEPAC, que es ese congreso internacional que junta a los principales referentes de las nuevas derechas del mundo occidental. Hablamos de Donald Sí, Trump, señor. hablamos de Elon Musk, Javier Milei, de vez en cuando aparece el presidente de El Salvador. Una CEPAC que está Ajá. medio trastabillado también, hay que decirlo. Primero por la división matrimonial entre Donald Trump y Elon Musk, que era bastante, Ujú. que la verdad hay que decir que era muy obvio que eso iba a ocurrir. Sí. También las tensiones internas en Estados Unidos por la aplicación de aranceles y el dilema del conflicto de Medio Oriente con las decisiones que está tomando Israel. Claro. Porque en la CEPAC vos podés tener gente de pro-Israel, pero también simpatizantes del nazismo. Con lo cual a veces se apegan a discursos de echarle la culpa de todo a los judíos. Entonces Ujú. tienen esas tensiones y al mismo tiempo la gran duda es que cómo pararse frente a la posición de Israel de pretender ocupar Gaza, atacar países limítrofes, porque se supone que a esta altura Estados Unidos no debería estar gastando plata en esas cuestiones armamentísticas, debe estar gastando plata para su población, o sea, volver a ser Estados Unidos grande de nuevo. Y bueno, eso genera discusiones, roscas internas y falta de consensos en esos referentes que está teniendo estos dilemas, digamos. Es las típicas discusiones entre los nacionalistas, los ultraliberales, los tradicionalistas de Occidente, que ven que por un lado sienten que hay que apoyar a Israel para evitar la expansión de las ideas terroristas de Oriente, pero otros dicen, che, pero Israel tiene que ser un país autosustentable, no puede estar dependiendo de nosotros y que nosotros tengamos que bancarlo y qué sé yo. Bueno, son esos Lo cual límites que es está... bastante nuevo, ¿no? Porque era algo que estaba siempre acordado, sea el gobierno que fuere, tanto demócrata como republicano, el apoyo a Israel era indebatible. Sí, sí, pero bueno, a partir de estas decisiones de Benjamín Netanyahu, recibe más apoyo de Milei que de Trump, te diría, por Claro, momentos. sí, sí. No sé si tiene Netanyahu garantía suficiente de que Trump lo banque en todas. A Milei Ujú. sí, digamos. Por algo lanzó la posibilidad de que podría venirse en agosto a nuestro país, que ahora creo que no se va a lograr, porque bueno, me parece que tiene que atender temas. Hay una actualización. Yo había quedado con que se estaba por poner fecha, pero que venía, era oficial, porque también No, están todos ya sí, pero se las. suponía que iba a venir a fines de agosto, pero parece que en fines de agosto se ve que es difícil. Convengamos porque también hay momentos de tensión. Bueno, acaban de matar a periodistas de Al Jazeera. Y Sí. hoy en día las noticias tienen que apuntar e Israel tiene que ver qué puede contestar frente a eso. Por ahora sé que dijeron que uno de los periodistas en realidad no era tal, sino alguien ligado a alguna célula terrorista y qué sé yo. Entonces, pero lo que pasa es que hay una situación ahí de tensión que lejos de generar consensos, porque en cierta manera la razón de ser de enfocarse en Israel tiene que ver con que es el único país occidental en una región de alta tensión y que se está volviendo en un punto nodal sobre estos planteos de marco teórico que tienen los intelectuales de las nuevas derechas de ver cómo Israel puede ser una especie de dique de contención para evitar la expansión del oriente terrorista, llamémosle. Pero la realidad es que no está generando esos consensos porque ven que ver hasta qué punto realmente vos podés realmente bancar con fondos a Israel cuando tenés países que tienen problemas de inflación, por ejemplo. Esos son los dilemas que estás Ahora, teniendo o que se contradicen con la idea de Make American fuerte, Great Again.
great again y esas cosas, digamos. Bueno, Sí, sí, que incluso la base, a ver, como lo que diríamos acá de las fuerzas del cielo, lo más recalcitrante está en tensión con Donald Trump en este momento, justamente por todas estas aristas que vas comentando y que además van medio en contradicción un discurso o una acción con la otra, pero que no deja de ser su base también. Ahora, pese a esa discusión que se está dando en Estados Unidos y que genera contradicciones y cuestiones, acá la línea del gobierno no se mueve en ningún momento. Se le abre la puerta a una posible visita y Milei cada vez que puede mete una declaración tremenda en apoyo a Israel. Sí, sí, por eso, o sea, por un lado es bastante jodido, porque ya tuvimos los antecedentes de los atentados de la Embajada de Israel y de la AMIA, a la hora de pensar hasta qué punto realmente vamos a manejarnos con seriedad situaciones de alta tensión como lo que se vive en una región donde en realidad no estamos tan involucrados. Y sin embargo ocurren estos ataques terroristas de los años 90 que encima hasta el día de hoy ni siquiera podemos saber qué fue lo que ocurrió realmente. Entonces, bueno, cuando Exacto. acá es como que encima la actual gestión notamos que hay un mayor desprolijidad o falta de conciencia sobre qué implicancias tiene el hecho de meterse en estas cuestiones. Aun cuando, más allá de que Israel me da la impresión que está perdiendo bastante prestigio, las situaciones, las tensiones de la comunidad judía se han vuelto mucho más explícitas. Hoy en día en la prensa internacional se vienen acumulando columnas de opinión sobre personas de la comunidad judía que han investigado sobre el genocidio nazi y que se rehusaban, por ejemplo, a mencionar que lo de Gaza es un genocidio, pero que ahora se replantean y dicen que sí, que esto ya es un genocidio. Entonces, bueno, Sí, también, revisamos un poco este cambio de mirada, las voces que empiezan a sumarse. No lo vemos trasladado a acciones, pero sí que se empieza como a engordar una nueva mirada generalizada, sobre todo ante los hechos concretos, ¿no? También para algo estamos en la era de lo audiovisual y lo inmediato para poder estar viéndolo por nuestros propios ojos, tal vez no como en las guerras de los 90 a través de cierto filtrado de la CNN, ahora sí se está pudiendo ver y es medio difícil sostener que no es un genocidio o una hambruna producida. sí, ese es Sí, el ese es problema. el problema. A ver, creo que me escucho A ver, creo que en Ah, acople. no, acá no hemos tocado nada, ¿eh? Hola, hola. Ahora sí. No, creo que ese es el gran Bien. tema que tiene el ser argentino, digamos, que vive en su nube de pedo, en su ombliguismo. O sea, hoy en día estamos en un doble problema. Por un lado, no estamos viendo políticos que nos estén hablando o que tengan proyectos claros, ni siquiera en el kirchnerismo. Qué sé yo, si uno mencionaría figuras que tenían algún proyecto, algo programático, podían ser, no sé, Guillermo Moreno, Juan Grabois, pero ahora entre que Guillermo Moreno se absorbe con este armado de fuerza patria, y con lo cual corre el riesgo que se diluya su palabra, y un Grabois que amagaba con entrar o salir, es como que no se entiende bien cuál es el programa para salir de aquí, digamos. Y eso es lo que de alguna manera se supone que se debió aprender en el 2000, en el periodo 2019-2023, el hecho de que al haber una ausencia de programas, los internismos se fogonean aún más. Entonces, por un lado vos Ujú. tenés esa falta de programa y por otro lado esta cuestión de que lo de Gaza no es un tema que parecería ser que sensibilice con lo que debería, quizás. En el sentido en que si Argentina fue una referencia mundial en 1985, donde por primera vez después de los juicios de Nuremberg se enjuiciaron a sus propios dictadores, Argentina de alguna manera fue el primer país que hizo eso, y hoy en día no parece ser un tema que genere sensibilidades o preguntas de parte de la dirigencia. Obviamente que no hay consensos en la sociedad argentina sobre cómo pararse, pero por lo menos plantearlo. ¿Qué hacer frente a Claro. eso? Lamentablemente el que instala el tema es Milei, con una En defensa. en defensa acérrima, con una poca claridad programática. Es decir, che, pero esto en qué nos va a ayudar, digamos, en qué hace que, Ujú. que seamos una mejor humanidad. Eso no está claro, digamos. Entonces, bueno, entre que no lo hablamos a nosotros y lo instala Milei, pero en un modo de agenda
realmente no ayuda, o por lo menos no permite profundizarlo, eh, por lo menos desde una cierta humanidad, bueno, ese es el problema que excede, me parece, a todos los sectores del ser argentino. Incluso te diría que por izquierda. Sí, por el lado de las izquierdas sí se habla de Gaza, pero tampoco genera una claridad a la población sobre cómo salir de aquí. ¿Cuál es el costado Sí, o tal programa? vez alguna clave, como pedimos siempre, de creatividad a la hora de la comunicación o el convite a unir fuerzas. Sí, a ver, lo de la creatividad sí, en segundo grado, pero de mínima decir cómo se soluciona esto. Porque en creatividad, bueno, en parte tenés razón, porque enganchándolo con los temas ambientales, si uno presta atención, y creo que vos habrás notado, lo que más se expande en las, en el vocabulario ya adolescentrismo, como diría Agustín Sí. Laje, hay una Pendejecentrismo. propaladora de discursos nacionalistas que a veces Sí. engancha. No sé, hace poco vi que en un programa de Gelatina, el viernes pasado, que lo conduce Pedro Rosenblatt, aparecen unos pibes que dicen que prácticamente que Milei y las izquierdas son lo mismo, porque son Claro. globalistas. Digo, es decir, globalistas, no. Uno diría, no, o sea, las izquierdas no son globalistas, son Internacional. internacionalistas. Pero bueno, pero los ponen así en el mismo. A lo sumo yo les retrucaría diciendo, pero ustedes hablan igual que Agustín Laje, globalismo, que este globalista, qué sé yo. Eso es lo que dice Agustín Laje en sus libros. Entonces yo diría que en realidad los intelectuales de mi ley son iguales que ustedes, a lo sumo. Pero bueno, digamos, eso es lo que se está instalando, se está propagando en los canales de stream, que en parte se entiende porque no hay una claridad programática tampoco de las izquierdas internacionalistas, si se quiere. Eso es lo que quizás falta. Entonces, es cierto, falta creatividad en lo comunicacional quizás, pero para que haya creatividad comunicacional, creo que hace falta, y creo que retomo esto de alguien de un pensador que no me acuerdo quién fue, pero que decía, más que creatividad política, primero que nada necesitamos creatividad económica. Es decir, todo bien con decir no, 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 pero también hay que decir qué es lo que proponemos, digamos. A ver, está Claro, todo ¿qué? bien ¿Cómo? con no el extractivismo, pero ¿cuál sería entonces la etapa superadora del extractivismo? Eso es lo que hay que generar claridad, porque si no, la gente, el que no va a votar tampoco te va a bancar con decir no, no, no todo el tiempo, prefiere quedarse en su casa. Claro, el famoso y vacío a favor de todo lo bueno y en contra de todo lo malo, pero sin programa. Claro, entonces, por eso, enganchándolo quizás con el tema de las exploraciones, el rechazo a las exploraciones offshore y todo eso, creo que hay que empezar a polemizar, por ejemplo, consignas tipo basta de falsas soluciones, porque a esta altura ya no parece que eso enganche, sinceramente. Más que hablar de basta de falsas soluciones, bueno, preguntémonos cuáles serían las verdaderas soluciones también. Aunque sean bien obviamente que para los que estamos acá quizás esperamos que sean soluciones más disruptivas y no buscando lo que quizás buscan los gobernadores, que es ensanchar la avenida del centro. Porque ensanchar la avenida del centro en general vos lo ensanchás destruyendo las baldosas de las izquierdas también. Así es. Lea, ha sido un encanto esta pasada por diversos temas, pero también, como decís, conectados de principio a fin con un tiempo donde es más necesario también bajar un poco a la mesa y discutir algunos temas, ponerlos ahí a relucir las contradicciones y sobre todo la falta de observación sobre algún nuevo sujeto político al cual hablar y que nos sentamos también, que nos hablan siendo de uno o de los otros lados de la militancia. Así que te agradecemos muchísimo este ratito de lunes a la mañana. Bueno, gracias a ustedes. Saludos. Bueno, te seguimos leyendo en La Luna con Abrazo Gatillo, grande. con todo. Ahí, Obvio, obvio. Síganme en abrazo las de redes si Lea hace Ross. falta. Muy bien, Lea Ross en Instagram, en Facebook, en Twitter. Los siguen ahí a Lea, que le mete un montón a las redes y a leerlo siempre en La Luna con Gatillo con sus especiales.